Y vamos a presentar ahora al compañero Ricardo Yoselewski, quien nos propone como trabajo a compartir sobre la crisis global. Y pues damos la palabra, por favor. Gracias. Una disculpa porque no, por distintas limitaciones no tengo un texto escrito, eh, pero el trabajo es un compromiso sistemático, pero es un tercer intento de acercarme a ciertos problemas actuales que dos artículos publicados. Uno, la búsqueda de explicaciones de la crisis, y otro que es sobre el mundo que se ve, y que es tratar de entender un poco lo que nos está pasando hoy día, precisando los términos. Vean, el término de crisis es una metáfora que viene de la medicina. Un enfermo crítico es uno que está que se va o se queda, y entonces el problema de aplicarlo a objetos históricos y sociales es que no es tan sencillo decir que un objeto histórico-social como puede ser un Estado nacional está en crisis, porque no siempre es fácil decir que se mueve, pero sí se mueve. Una economía está en crisis y difícilmente se mueve, cambia. En cambio, en política, los órganos políticos sí se mueven. Y eso hace que entonces los términos que se usan requieran de explicaciones que muchas veces van a las cuestiones anecdóticas, los estudios de caso. Y eso es uno de los instrumentos importantes para la comprensión de la situación actual, ¿no? Lo que es la historia comparada o la búsqueda de ejemplos de casos anteriores que pudieran echar sobre algo de lo que está pasando, sabiendo que la historia no se repite, pero que plantea entonces esta discusión un problema que por un lado es epistemológico, pero el otro es teórico, que es, bueno, un viejo problema para los historiadores. Arturo nos conoce muy bien que es el problema del uso de la teoría en la historia. Pero en historia la teoría puede servir para ayudar a la comprensión, pero difícilmente puede servir para lo que son las previsiones, lo que son los pronósticos acerca de lo que va a pasar en la historia. Sin embargo, las teorías en el campo de la historia sirven para establecer periodizaciones y informes de orientación. Entonces, buscando cómo, con qué instrumentos tratar de analizar lo que está pasando, encontré un trabajo que no es, no es nuevo, pero que viene muy al caso, entre otras cosas, porque termina con unos pronósticos que no se cumplen, pero que sí resulta como una orientación acerca de qué es lo que está ocurriendo. Si uno dice la crisis tiene un marco, dice, bueno, en general, uno entiende que un cierto tipo de sistema entra en crisis y tiene que precisar que los marcos de ese sistema, los límites, pero se dan cuenta que hay crisis que causan gran estrépito y son muy difíciles de definir, es decir, que este mundo está en una crisis civilizatoria. Es, por un lado, casi obvio, pero por el otro, muy difícil de precisar. ¿Qué es lo que pueda pasar? No se sabe. Y entonces, tratando de presentar este esquema teórico, lo que yo encontré es un artículo muy viejo de Immanuel Wallerstein, que parte
de poner como supuestos lo que son las definiciones de su contribución principal, que fue el moderno sistema mundial, en que toma, por un lado, las nociones de capitalismo, de Brodel, y por el otro, la complejidad que representa el que una economía mundial organice la dominación política a través de estados nacionales, y que la expansión entonces mundial de esta economía haya hecho que la forma de estado nacional se generalice en todo el planeta y que entonces exista una economía mundial con un sistema interestatal político, que hace que en distintas épocas de la historia sea muy difícil, ¿no?, establecer un poco de orden. Sin embargo, dice, hay un concepto que nos puede ayudar a entender algunos periodos. Dice, el concepto fundamental es el concepto de hegemonía. En este sistema mundo, dice que es esta complejidad de economía mundial y sistema político interestatal, ha habido tres instancias de hegemonía, que han sido el momento en que un país ha dominado tres campos específicos en que ha establecido su primacía. Y estos tres campos son el campo agroindustrial, el comercio y la finanza. Y los momentos en que esto ha ocurrido son, dice, primero, el caso de algo que ni siquiera era tan claramente un país, que es el caso de la dominación de los Países Bajos, de lo que después llamamos Holanda. El segundo fue el Imperio Británico y el tercero el de Estados Unidos. Ahora dice, la hegemonía consiste en dominar estos tres campos con la capacidad, entre otras cosas, de establecer quiénes son los actores. El hecho que la potencia hegemónica es capaz de crear y eliminar países dentro del sistema interestatal. Pero esto por una dominación, además, que está asociado a estos otros tres campos, el agroindustrial, el comercial y el financiero, que tienen que ver con la dominación primero marítima, hoy día marítima y aérea, segundo con la dominación militar, pero que en algún punto exige algo que es muy tremendo, que es que tiene que tener ejército de tierra que ejecute esta dominación. Entonces, esto es situaciones muy particulares en que dice, podemos ver que en la historia de estos países dominan primero la ventaja agroindustrial, segundo la comercial, tercero la financiera. Y lo que es notable, dice, es que luego las pierden en ese mismo orden. Cuando una potencia va a reemplazar a otra, primero le gana la ventaja agroindustrial, luego viene la disputa comercial, finalmente la financiera, y el cambio se ejecuta a través de una guerra. En la que finalmente la guerra tiene que ser una guerra de tierra. Bueno, examinan el caso de los reemplazos de Holanda por el Imperio Británico, es más o menos lo que ocupa el segundo tomo del moderno sistema mundial. Y luego el reemplazo de la dominación del Imperio Británico por la dominación de Estados Unidos es lo que algunos historiadores discuten si son dos guerras mundiales en el siglo XX o una guerra de 30 años con un intervalo
para armarse. Pero lo que sí queda claro en el caso del ejemplo es que al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es capaz de reorganizar el mundo, cosa que intentó en la primera, pero no logró. Pero en la segunda organiza todo un sistema interestatal, que es lo que hay en la crisis. Un sistema organizado alrededor de las Naciones Unidas, con todo un aparato burocrático que tiene distintos sentidos. Yo aquí, esto es una anécdota de mi cosecha, tengo la fuerte impresión de que la gran tarea que cumplió las Naciones Unidas fue cambiar el modelo de esta dominación internacional, descolonizando el mundo, pero estableciendo una burocracia que primero le dio trabajo a toda la administración colonial, que había que deshacerse de ella, y generando además un mercado para las élites intelectuales de los países excoloniales, que fue una de las cosas que permitió el desarrollo de las ciencias sociales en los países del tercer mundo, sobre todo la economía. Pero, volviendo al punto, la cuestión que plantea en ese tiempo Wallerstein es que Estados Unidos tuvo entonces un periodo de hegemonía indiscutible desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante que él ubica el comienzo de la declinación de la hegemonía de Estados Unidos en una crisis en el año 67-68. A partir de allí, lo que ahí viene la profecía fallida, él supone que el reemplazo de los Estados Unidos va a ser Japón. Porque en esos años Japón efectivamente aparece sacando ventaja en el campo agroindustrial con respecto a Estados Unidos, disputándole la ventaja en términos de desarrollo de tecnología nueva. Pero todo eso Estados Unidos lo pudo neutralizar. Lo que nadie podía haberse imaginado era la irrupción de China a partir del año 2000. Hoy día, entonces, es obvio para cualquiera que hay una gran disputa en que China, en ciertos terrenos agroindustriales, le ha sacado la ventaja a Estados Unidos. En el terreno comercial, la retirada de Estados Unidos, y este es el elemento interesante de la interpretación de la crisis actual, es que las reacciones de Donald Trump pueden ser interpretadas de dos maneras. La dominación comercial de Estados Unidos se perdió de tal manera que ha tenido que generar toda la guerra de los aranceles en un esquema comercial en que es muy difícil, pero que con los pocos datos que uno va buscando, el tema que a uno le interesa, de repente se da cuenta que efectivamente China había sacado ya una gran ventaja en el terreno del comercio. En el terreno agroindustrial, digamos, no hay la menor duda. Y la disputa está en el terreno tecnológico, en la competencia por la inteligencia artificial y esas cosas. Pero fíjense que mirando a América Latina, así, a ojo del cubero, de repente uno descubre países que son monoexportadores prácticamente, como el caso de como decía, Chile es la tierra que tuvo el orgullo de verme nacer. Hace mucho rato que Chile le vende más cobre a China que a Estados Unidos. Dicho así, al paso, ¿no? Ahora, eso, fíjense, hace que uno tenga que interpretar las cosas
al revés, o sea, como esos juegos de dados en que uno pide por abajo. Dice, MAGA, Make America Great Again. Pero el que cuando dejó, hace mucho rato que dejó de ser great, porque en este campo agroindustrial ya estaba desplazado. Y la reconstrucción de la industria norteamericana significa un rechazo. Piensen, por ejemplo, en las posiciones de Trump respecto a las fuentes de energía, su rechazo a todas las energías alternativas y su regreso al carbón y al petróleo. En el campo de las finanzas, ahí las cosas son mucho más complicadas porque están muy ligadas, entre otras cosas, a lo que es el asunto del petróleo. Y entonces, como uno dice, esto de Make America Great Again significa que había dejado de ser. Una de las interpretaciones, inmediatamente quizás la más completa y la más informada, de lo que fue esta intervención en Venezuela, la del profesor Mersheimer de la Universidad de Chicago, que dice, esto no es un acto de dominio ni de hegemonía, esto es un acto de desesperación de Trump por el hecho que Venezuela ya había firmado pactos con China y Rusia a fines de diciembre. Y de hecho prácticamente las cosas que va diciendo Trump confirman que él ya tenía a los chinos y a los rusos. Ahora, en esto hay un problema con la información que circula porque es demasiado anecdótica. Por ejemplo, hay una extraña relación entre Trump y Putin, que uno históricamente puede ser una anécdota. Uno de los primeros asesores de seguridad nacional que tuvo Trump, John Bolton, dice que Trump es tan ingenuo que sí cree que Putin es su amigo. Es muy difícil de creer que en esos niveles alguien va a ser amigo de teatro. Pero en todo caso, ahí hay una relación que va a complicar todo. De cualquier manera, lo que me importa es que este esquema de la entrada a la hegemonía y la salida de la hegemonía dentro de este sistema complejo, que es la economía mundial, con un sistema político interestatal, tiene algún sentido para tratar de entender lo que pasa. En términos empíricos, es un lugar común. Si ustedes leen, por ejemplo, Foreign Affairs, la interpretación de la situación actual, la comparación entre lo que ocurre ahora y lo que fue el Congreso de Viena, la reestructuración de Europa después de la Guerra Napoleónica. Dice, bueno, en este momento sí, está el mundo como en una redefinición en que hay países que aparecen y desaparecen. Lo que pasa es que los países que han desaparecido, y aquí las generaciones, yo he visto desaparecer muchos más países que ustedes, son más jóvenes, pero por jóvenes que sean, o algunos de los sedicentes jóvenes, como los autores que hemos visto en la mañana, han visto desaparecer Yugoslavia, que fue un país importante al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue una falla de lo que habían sido los acuerdos de Yalta, que fue el equivalente al Congreso de Viena. Yalta, que fue una reunión de 3 presidentes, de los cuales 2 eran alcohólicos, Churchill y Stalin, con Roosevelt, que repartieron el mundo y que el mundo en general obedeció, excepto Yugoslavia, donde había un tipo como Tito que generó un Estado multinacional por básicamente tener dominación militar territorial, que era el resultado de haber dirigido la guerrilla de resistencia a los nazis. Lo mismo que había ocurrido en Italia y en Grecia, pero que fue neutralizado en Grecia por los ingleses y en Italia por los norteamericanos con la ayuda del Vaticano, ¿no? Que era la
influencia que habían tenido en la resistencia antinazi los comunistas. Ese mundo que se inventó, ahí entonces, el mundo bipolar, que fue en el que casi todos nacimos, ese es el mundo del que yo hablo en el mundo que se fue, segundo artículo. Este está dedicado a esta otra crisis, entonces, en que intento, utilizando los indicadores que vaya teniendo, explicar si es verdad que la hegemonía norteamericana finalmente está desapareciendo en ese orden. Primero, perdiendo el dominio agroindustrial. Segundo, el dominio comercial. Y tercero, el financiero. En esto, uno tendría que reunir un conjunto de especialistas para poder analizar cada uno de los tres. Porque lo que pasa con las finanzas internacionales, uno tiene flachazos que dan como anécdota en los datos. La cantidad de dólares en deuda que tienen los chinos con respecto a Estados Unidos. Es un solo dato, pero es bueno, aquí algo hay de eso. En cuanto a la dominación naval, vean, no es casual que lo que hace Trump es bloquear el Caribe, pensando más en el canal de Panamá que en Venezuela, sobre la dominación agroindustrial vinculado a estos elementos marítimos y militares. Un dato que uno dice sería difícil de comprobar, ¿no? Pero que apareció hace un par de semanas, es que para Estados Unidos construir un portaaviones como este que mandaron ahí a bloquear a Venezuela toma algo así como 6 o 7 años. Y los chinos están reponiendo ese tipo de portaaviones en 18 meses. Respecto de la capacidad de construcción de los chinos, la vimos cuando construyeron el hospital con el COVID. ¿En cuántos días? En una semana o dos. Todas esas cosas, digamos, a uno lo apabullan y lo hacen además enfrentar una sensación de crisis global, pero la exigencia que uno tendría que hacerse, bueno, si bien no puedo prever qué es lo que va a pasar, esto me da algún sentido de cuál es el tipo de etapa de las cosas que estoy viendo, qué sentido tienen los proyectos que me van apareciendo. Respecto de la cuestión militar de la guerra, bueno, todos sabemos que un freno es que las armas nucleares hacen que haya más o menos una docena de países que tienen una capacidad destructora, ¿no? Mucho mayor que el resto del mundo. Pero, de todas maneras, saben todos que el primero que suelte una bomba le va a caer otra que lo va a destruir a él. Entonces, eso o sea, la mutua destrucción garantizada sigue siendo un freno. Pero Estados Unidos no tiene la capacidad militar para invadir hoy día. Todas las invasiones que ha hecho ha salido derrotado. Desde la guerra de Vietnam, en Afganistán, en Irak. Bueno, sí, invadió Granada y Panamá. Pero el problema es que si tiene que movilizar tropa, o como dicen en inglés ahora, poner botas sobre el terreno, ni siquiera en Venezuela. Y entonces, uno dice, bueno, esto es la prepotencia que, sí, un megalómano, toda la parte anecdótica. A propósito, para los historiadores las anécdotas son muy importantes. Todo este relajo de tener, como dicen, un felón convicto como presidente de Estados Unidos, que es Trump. Su vinculación con cosas tan turbias como el asunto de Epstein
y los escándalos sexuales. Hay una visión también muy divertida, si ustedes quieren, de lo que fue el Congreso de Viena de Montefiore, que dice, mire, el Congreso de Viena fue una parranda en que había desde 12 emperadores, no sé cuántos reyes, cientos de príncipes, ¿no?, disputándose los territorios. Recuerden que, claro, no existía ni Alemania ni Italia. Entonces, lo que había era una cantidad de principados, claro, todo eso. Pero que fue una parranda tal que amenazó con ser una crisis de salud por la difusión de enfermedades venéreas, ¿no?, dado lo que estaba ocurriendo en Viena. Hay una opereta que se llama El Congreso Baila, que el tema es el Congreso de Viena. Después le dije, bueno, esto de Yazda y los borrachos que reorganizaron el mundo. Hay una serie de anécdotas que están saliendo, pero que cobran sentido cuando uno las ve en términos de un proceso organizado teóricamente así. Por ejemplo, una que Hollywood explotó, pero que sigue circulando, las disputas entre Patos y Montgomery, que son el paso final del reemplazo de los esquemas militares del Imperio Británico por lo que es la acción militar de los Estados Unidos. Entonces, como les decía, me gusta este esquema teórico, no tanto porque sirva para hacer predicciones, de hecho la misma predicción que está al final de este artículo falló. Pero no hay que olvidarse también que todas las predicciones de Marx saldrán bastante fallidas. Porque la teoría no se hace para predecir el futuro, eso no tiene sentido en el campo de historia. Pero, como decía Wallerstein, hoy día no sería posible ninguna sociología que no fuera histórica y ninguna historia que no considerara los problemas sociales. Y entonces, este esquema, que les digo, me sirve para entender en qué, cómo podemos entender lo que nos está pasando y no caer, por ejemplo, en lo que son, bueno, los comentarios periodísticos que gran parte ha sido el escenario del resurgimiento de una disciplina que en su tiempo fue condenada. Te daríamos 2 minutos más, Ricardo. Expulsado perdón, 2 minutos más. muy bien, expulsada del campo científico, que fue la geopolítica. La geopolítica fue anatema porque partía de una teoría que, digamos, hacía a los estados nacionales como un ente biológico que tenía nacimiento, desarrollo, crecimiento y muerte, ¿no? Pero que justificaba teorías como la de los nazis del espacio vital y la necesidad de tener territorio para meter su población. También, como anécdota, Augusto Pinochet era el profesor de geopolítica en la Academia de Guerra de Chile. Sin embargo, ahora con otra manera de entender los problemas políticos en el campo de la geografía, aparece la geopolítica en una gran cantidad de variedades, con teorías de conspirativa, hasta, ¿no?, qué sé yo, análisis empírico muy simple, muy inmediato. Pero en todo caso, bueno, lo que me importaba es que con al fin, digamos, un esquema teórico que incorpora como supuesto la idea de un sistema complejo, que es esta economía en mundo como un sistema interestatal en política, y que plantea entonces con la necesidad de diferenciar límites y paso de un nivel de sistema a otro, ¿no?, pero que permite entonces en esta estratificación en que hay el centro del sistema, la semiperiferia, la periferia y la hegemonía, donde casi como un accidente, por periodos muy cortos, en que hay una explicación de cómo una potencia hegemónica se apodera de estos tres campos y cómo los pierde en el mismo orden en que los adquirió.
Eso es lo que, digamos, me resulta atractivo de esta visión teórica. Eso. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que podemos abrir a un breve comentario, pregunta, participación. Bueno, así, Por favor. abuelo del pájaro, ¿no? Porque está toda la información. Parece muy interesante el esquema teórico que está retomando de Wallenstein, Ricardo, ¿no? ¿Tú has visto otros esquemas más o menos, Sí. que de alguna manera traten de explicar todo esto que está pasando? El que todos conocemos fue el primero, el choque de civilizaciones. Uno puede decir que cuando desapareció el campo socialista, la necesidad de inventarse un enemigo lanzó la imaginación de los politólogos a buscar qué pasa ahí, ¿no? Y fue Huntington, ¿no? El choque de civilizaciones. Sí. Otro que es un esquema, y esto me tocó escucharlo, fue Johann Galtung, en los años 80. Todavía no desaparecía la Unión Soviética, fíjense, porque la conferencia comenzó con un comentario sobre la glasnost y la perestroika. Y luego planteó que lo que él veía, que este mundo se iba a dividir en dos bloques, que eran un bloque cristiano y un bloque no cristiano. Que en el bloque cristiano se iban a unir Estados Unidos, Europa y Rusia frente a un bloque que iba a estar manejado por Japón. Por eso es que Palestina todavía pensaba en Japón, China y los países árabes. Que decía Galtung, la tecnología de Japón con el mercado chino y el capital financiero de los árabes, lo que ya había ocurrido era la crisis del 73 del petróleo, y existían los petrodólares. Y entonces, era un esquema también coherente, o sea, todos los que piensan globalmente, digamos, hacen hipótesis de este tipo. Pero eso, bueno, todas están más o menos condenadas a fallar. Pero como no son inventos, sino que se hacen a partir de conocimientos más o menos profundos, Galton tenía la ventaja que era un gran conocedor de Japón. Y siendo un noruego, educado en Europa, Estados Unidos, pero que había trabajado en todo el mundo, en América Latina, en África, en todos lados, tenía información de todas partes, ¿no? Y entonces, en su esquema, digamos, esto tenía sentido, ¿no? Fíjense la ideología religiosa. En los dos esquemas aparece como el engrudo que va a permitir pegar estos dos, ¿no? En el caso de Huntington y en el caso de Gadamer, ¿no? O sea, si uno escarba va a encontrar más, muchas más, ¿no? Propuestas de ese tipo. Bueno, tiene, por ejemplo, la teoría conspirativa de los Hazard, que digamos, es el eje de los razonamientos de Jalil Ferrari, ¿no? Que es una contribución al conocimiento. No sé si alguno de ustedes había oído hablar de los Hazard antes, ¿no? Pero de hecho es una discusión acerca del pueblo judío en Israel. Hay un historiador israelí, Shlomo Zahn, que, entre otras cosas, plantea esto de que Israel es una creación de gente que no es semita. Un pueblo converso. ¿Verdad? Un pueblo converso. Así es su pueblo, pero que además no son semitas étnicamente, sino que finalmente el grueso de la élite que creó Israel son judíos rusos. Entonces, sí, hay muchos elementos que hacen que alguna gente construya esquemas muy variados acerca de qué podría pasar o qué sentido tiene esto que está pasando. De hecho, en el campo, digamos, de la ideología general, hay en el esquema de Jalife hay una cosa que sí tiene sentido, que es Trump es un antiglobalista y lo que él ubica como líder del núcleo de poder globalista es Soros. Pero que algo que yo discutía en el primer artículo, que ya muy viejo, de las crisis actuales, que es la inconsistencia entre el poder económico y el poder político, a todos los niveles. Ustedes piensen en lo que
puede ir pasando, ¿no? En lugares donde el poder económico de repente descubre que tiene necesidad de arreglarse con el poder político. Fíjense, la fantasía de Salinas Pliego, cosas de ese tipo. Entonces, son muchos esquemas que es posible movilizar. Pero lo que yo encuentro que este esquema es el que me permite incorporar más información y darle sentido de la información que anda dando vuelta y que prácticamente nos apabulla, porque todos los días uno enciende el televisor para decir qué se le ocurrió a Trump hoy día, ¿no? Desmantelar las Naciones Unidas es algo que está pasando casi desapercibido, pero aparte de los desplantes del día que fue a la Asamblea General, ¿no? Y que yo creo que ellos le prepararon la escalera eléctrica, ¿no? y le cortaron el router. La semana pasada dictó una orden ejecutiva en la que retira a Estados Unidos de una cantidad de organismos internacionales, entre ellos el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que es de donde depende la CEPAL, todas las comisiones económicas regionales dependen del ECOSOC. O sea, es el desmantelamiento de las Naciones Unidas, pieza por pieza. Y las Naciones Unidas es, si ustedes quieren, el esqueleto de la organización mundial que expresaba la hegemonía norteamericana. Las otras dos que quedan son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero lo que es la parte política, la parte de las Naciones Unidas ya no, simplemente desaparece. Muy bien. Agregamos algo más, por favor, una participación. Con esto último, entonces tendría relación el desmantelamiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con esta última parte del lado financiero y el crecimiento de la inteligencia artificial, ¿o cómo lo ve usted? Eso sería ya, digamos, pero en eso todavía no se han activado, a pesar de que la interpretación de Mersheimer, el objeto del petróleo, una de las cosas que va a hacer es que van a lograr los chinos que las transacciones comerciales se denominen otras monedas que no sean el dólar, que era el programa de los BRICS, pero que son cosas que avanzan y retroceden. Por ejemplo, visto a lo que pasó después, una tontería de Lula es haber vetado el ingreso de Venezuela a los BRICS. Pero les digo, es la cantidad de información y cosas que a uno lo apabullan día con día y que uno dice, a ver, ¿con qué se come esto? ¿Cómo lo hago, digamos, para tratar de entender el sentido en el cual pueden ir avanzando estos procesos? Muchas gracias. Pues vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos del programa, por favor.